y psiquiatra, vivió encerrado por 3 años en un campo de concentración nazi. Viktor Emil Frankl fue un científico austriaco de origen judío. Tras sobrevivir al holocausto nazi en el campo de Auschwitz, Viktor escribió su famoso libro El hombre en busca de sentido, en el que relata su historia, la cual ha servido como inspiración para millones de personas alrededor del mundo. Frankl comienza contando sobre cómo fue que los internaron en el campo de concentración. 1500 personas fueron transportadas en un tren durante varios días, cuenta Víctor. Los vagones estaban tan repletos de gente que solo quedaba despejada la parte superior de las ventanillas. Todos los pasajeros pensaban que los estaban llevando como esclavos para ser empleados y trabajar forzosamente en una fábrica de municiones. Sin embargo, al llegar a su destino se dieron cuenta de que la verdad era peor a lo que habían imaginado. Ellos llegaron a Auschwitz, un campo de concentración en donde se practicaban las peores atrocidades. Cámaras de gas, hornos crematorios, pero antes de eso, tortura y abuso constantes. Al abrir las puertas del vagón, fueron recibidos por otros reclusos con trajes de rayas. Ellos tenían las cabezas rapadas y parecían muy bien alimentados. Esto hizo que por un instante tuvieran la esperanza de ser liberados en algún momento. Después metieron forzosamente a las 1500 personas en un almacén con capacidad máxima para 200 personas. Ahí, apretados y llenos de temor, quedaron a la espera de que los trasladaran a campos más pequeños. Para este punto ya morían de hambre y de frío, a lo cual tenían que sobrevivir de pie porque no había ni siquiera espacio para estar sentados. Pasaron 4 días y lo único que comieron estas 1500 personas fue un pedacito de pan. Cuando llegó el momento de salir, se hizo una primera selección de grupo. Enviaban a unos prisioneros a la izquierda y otros a la derecha, pero el grupo de la izquierda se iba haciendo notablemente más grande. Víctor dice que el 90% de las personas fueron enviados a la izquierda y no sabían de qué se trataba todo esto hasta que lamentablemente más tarde se dieron cuenta de que ese grupo del 90% iba directamente al crematorio. Aproximadamente 1350 personas fueron enviados al campo de concentración. Solo pasaron 4 días con hambre, dolor y frío para esperar este horrible destino. Después de esto llegó el momento de la desinfección para el grupo que había quedado. Víctor dice que ahí les quitaron todas sus pertenencias, les dieron una barra de jabón después de haberles afeitado todo el cuerpo. En este momento, Frankl dice que se dieron cuenta de que ya no había nada más que perder. Así que como no había nada más que hacer, lo llegaron a tomar incluso con cierto humor, al punto de bromear entre ellos. Sabían que en cada momento del día tenían una amenaza de muerte sobre ellos, y es que los soldados nazis eran sádicos y crueles. El sentimiento de tenerlos encima de ellos podía ser tan agobiante y estresante que en ocasiones, tristemente, algunos reclusos preferían lanzarse contra la cerca electrificada para quitarse la vida. Un amigo de Frankl le aconsejó que mantuviera siempre una apariencia joven y fuerte, ya que los que tuvieran una apariencia débil y descuidada eran los candidatos perfectos para ser llevados a las cámaras de gas. Sus recomendaciones eran siempre mantenerse afeitado y con una postura muy recta. Víctor cuenta que uno de los síntomas de esta experiencia traumática fue que comenzó a experimentar el no tener miedo a la muerte. Él dice que pasados los primeros días le perdió el miedo incluso a las mismas cámaras de gas. Al fin y al cabo, pensaba Víctor, estas me ahorrarían el tener que quitarme la vida. De pronto, el dormir se volvió para los reclusos una de las cosas más valiosas en la vida, el momento más esperado del día para muchos de ellos. Y esto debido a que era lo único que los aislaba por un rato a la cruda realidad de su vida. Y es que, amigos, el sufrir todo tipo de violencia se había vuelto el pan de cada día para todos ellos. Frankl dice que los golpes y la violencia se esperaban aún por el más mínimo detalle, incluso sin haber hecho nada. El trabajo pesado y el sufrir maltrato se había vuelto su estilo de vida, y por si fuera poco, todos se encontraban desnutridos porque la comida era mala y muy escasa. Y a Víctor le parecía muy interesante que, a pesar de todas estas cosas tan duras, los presos hablaban sobre banquetes y comidas que habían disfrutado en el pasado. Ellos contaban con mucha emoción sus experiencias pasadas cuando comían algo más que solo un pedazo de pan con sopa aguada, como las que le daban en el campo de concentración. Y es que Víctor se dio cuenta de que los temas que trascienden a la realidad que uno vive se les debe de dar importancia. Y creo que esto es muy real porque nos ayuda a dos cosas: tener esperanza cuando estamos en el valle más oscuro y tener empatía y compasión con otros cuando nos encontramos en la cima. Este tipo de cosas nos mantienen conscientes de que, sin importar las circunstancias, la vida siempre puede tener propósito.
Y esto es lo que intentaban hacer estos judíos presos. Trataban de aferrarse a cualquier cosa que les ayudara a encontrarle sentido a la vida. Una de las cosas más importantes que Víctor comparte sobre esto es que a pesar de las órdenes constantes, el rutinario y la pérdida de ánimo de todos, muchos se aferraban al amor. Víctor se concentró en el recuerdo de su esposa aún sin saber de ella, aún sin saber si estaba viva o muerta. Su esencia permanecía siempre presente con él. El amor trasciende a la persona física del ser amado, escribe Frankl, y encuentra su sentido más profundo en el ser espiritual de la otra persona, en su yo íntimo. Frankl también comenta sobre la importancia del buen humor, el cual es todo un arte, porque aunque sea por un momento, borra todo lo malo. Y además él dice que el humor es un arma muy poderosa para la supervivencia. Los presos aprovechaban cualquier cosa, aunque fuera inusual, para echar mano de la risa. Sin duda el humor es una parte muy importante para mantener el sentido de la vida, dice Frankl. Todos los días los presos experimentaban algo, y es que ellos deseaban el más mínimo alivio a su dolorosa realidad. Cualquier cosa podía ser, incluso la más insignificante, que les diera un poquito de placer. Por ejemplo, la soledad se volvió parte del anhelo de los prisioneros, ya que en todo momento del día se encontraban rodeados de soldados y de otros presos. Frankl dice que deseaba tan solo 5 minutos de soledad para pasar ese tiempo consigo mismo, y él menciona que también en algunos momentos pensó en fugarse. Sin embargo, tan solo imaginar esta situación por unos minutos era muy agonizante, porque podía ser demasiado peligroso. En una ocasión, Víctor tuvo la oportunidad de fugarse. Sin embargo, hubo algo en su interior que le hizo sentir que debía quedarse para cuidar de los demás presos, sobre todo los que estaban enfermos, y en especial uno que él se encontraba cuidando en ese momento. Víctor quiso tomar la autoridad sobre su vida y su destino, aun si esto representaba quedarse ahí. Y el hecho de que Frankl decidiera vivir una vida con propósito aún en medio de su triste y difícil realidad, hoy en día es muy esperanzador para muchas personas que creen que ya no vale la pena seguir intentándolo. Y claro, con esto Víctor no intenta romantizar la terrible realidad que le tocó vivir, para nada. Él dice que una de las emociones más constantes en todos era la irritabilidad, esta ocasionada por el hambre, el sueño, la poca higiene y otras cosas más. Y también sentían mucha frustración y tristeza cuando se preguntaban sobre el paradero de sus familiares y sus seres queridos. Y también psicológicamente se sentían derrotados, sentían como si no valían, como si para el resto del mundo no existiera. A pesar de todo esto, Frankl habla mucho de la libertad interior. Él menciona que esta trasciende cualquier condición. Es cada persona la que decide quién quiere ser. Cada quien tiene la oportunidad de aferrarse a su verdadera identidad. Uno mantiene su dignidad al seguir sintiéndose como un ser humano valioso a pesar de cualquier cosa, escribió Frankl. Él menciona que vivían con la duda de si algún día lograrían salir de ahí con vida, o si de pronto llegaría el momento de marchar hacia su propio funeral. Esta le causaba mucha desesperanza, pero como psicólogo, Frankl dice que esta podía combatirse a través de una meta futura, algún objetivo al cual aspirar. Esto lo obligaba a pensar en otras cosas, algo que quisiera alcanzar fuera del campo. Era de gran importancia para él el poder mirar por encima de la situación actual. Amigos, creo que si un psicólogo que experimentó la agonía de vivir 3 años en un campo de concentración nazi nos deja una recomendación para vivir las temporadas más difíciles de la vida, vale la pena prestarle atención. Él dice que tener una visión por encima de nuestra realidad presente, soñando y planeando a futuro con esperanza y fe, nos ayudará a sobrevivir y a minimizar el sufrimiento presente en una temporada dolorosa. Cuando se trata del sentido de la vida, Frankl lo resume en lo siguiente: lo que importa es lo que la vida espera de nosotros. Y es que, amigos, muchas veces somos nosotros los que exigimos cosas de la vida, en lugar de mantenernos con una postura de estar aquí para aportar, como si la vida solo estuviera para servirnos. Esperamos que Dios haga todo lo que queremos, que todo sea perfecto y nada más, pero nos olvidamos que tenemos la capacidad de encontrarle propósito incluso a los detalles más pequeños de la vida. Dios nos puso aquí con un propósito, estamos aquí para hacer el bien. Si nos mantenemos con la perspectiva de que Dios ya preparó las oportunidades para llevar a cabo las buenas obras para las cuales estamos aquí, entonces en el camino
será muchísimo más evidente a qué nos está llamando Dios. El propósito comienza desde lo más obvio. Ama y sirve a quienes tienes cerca. Disfruta tu familia, sé lento para la ira y rápido para perdonar. Y de ahí aprovechar cada oportunidad para servir a otros. Actuar con humildad, hablar la verdad, defender a los vulnerables, ver por los más necesitados, buscar hacer lo que es correcto. Víctor le llama a esto cumplir con las responsabilidades de cada uno. Un día en el campo de concentración, Frankl se propuso nunca quitarse la vida, sino que buscaría aliviar en lo posible su dolor poniendo su vida al servicio de los demás. De esta manera fue aprendiendo lo que él llamaba el arte de vivir. Este era que hasta las cosas más pequeñas de la vida pueden lograr las mayores alegrías. Él decía que una persona que se hace consciente de su responsabilidad ante el prójimo, ante su familia o ante su país, no puede rendirse ni malgastar su vida y su tiempo en cosas vanas. El 27 de abril de 1945 fue liberado por las tropas que combatieron a los nazis, y aunque parecía que lo peor había pasado, en realidad aún le faltaba experimentar el mayor sufrimiento de su vida. Y es que poco a poco Viktor Frankl fue descubriendo que sus padres, su hermano y su esposa habían muerto en los campos de exterminio nazis. Se quedaba solo en el mundo con sus dolorosos recuerdos. Sin embargo, se aferró a la decisión que había tomado. A pesar de todo, Víctor viviría su vida intensamente y ayudaría a otros a encontrarle el sentido y la misión a la suya. Víctor siempre recordaba una frase de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Estaba completamente convencido de que quien tiene una misión que vale la pena y un propósito por el cual luchar no debería rendirse jamás. Al mantener esta perspectiva de vida, Frankl le decía a las personas que se llenarían de sentido aún en las mayores dificultades y sufrimientos, ya que hasta el dolor puede ser una oportunidad de desarrollo, aprendizaje y madurez. Viktor Frankl concluye su historia diciendo lo siguiente: después de soportar aquellos increíbles sufrimientos, uno ya no tiene nada que temer salvo a Dios. Amigos, la historia de este hombre nos enseña que aún en medio del dolor, la plenitud de la vida está en todo aquello a lo que Dios nos llama.